Temas de trascendencia se debaten en la mesa. Punto de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Opinión, el primero de 2026. Mi nombre es Dolores Mercado, le invito para que participe con nosotros, 241-114-9821, y nos cuente cómo le pinta 2026. Para ampliar, abordar este tema, agradezco en todo lo que vale la presencia de nuestros comentaristas de casa, y les aprovecho para desearles que sea este año, pues, el año que necesitamos, que sea el mejor de la vida, el mejor de nuestras vidas, y a trabajar, yo creo que para conseguir lo que estamos deseando, lo que estamos proyectando, ¿no? Horacio López, feliz año. Muchísimas bienvenido. Gracias, Dolores, muchas gracias. Me parece que es importante, ¿no? 2025 fue un año difícil, Claro. Pues yo también te deseo que 2026 sume más de lo que te quitó 2025. Muchas gracias, que así sea para todos también. Gustavo, feliz año. Feliz año, Dolores, amigos, amigas, pues lo mejor para todos, que sea un buen año, y yo creo que hay muchas cosas que analizar. Muchas, doctor Wilfrido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Dolores. Pues feliz año nuevo a todos los radioescuchas de FM Centro. Por supuesto, para usted también. Que vamos por un año de más puntos de opinión, ¿les parece? También, biólogo, feliz Totalmente año. de acuerdo, gracias igualmente, Dolores, y gracias a los compañeros del panel y radioescuchas, deseándoles un año lleno de bendiciones, de mucha paz que hace falta, y sobre todo compromisos, pero no solo compromisos en cuestiones de salud y monetaria, sino también, dijera aquel, también el ambiente existe y demanda muchas cosas. Y demanda de muchas cada cosas. uno de Compromisos nosotros. con acciones, ¿no? Ese es el compromiso, cuando uno mueve a la acción y hace algo por conseguir lo que se está. Porque de dientes para afuera nada más conmigo. O mágicas, o peticiones mágicas, pues tampoco se puede. Y yo decía ayer, por un mensajito con Gustavo, bueno, la intención de este punto de opinión de decir cómo nos pinta el año es contar pues con la participación de ustedes, un equipo multidisciplinario que desde el área de cada uno nos ayude a ver en qué debemos poner atención en este 2026, más allá de la visión individual o personal, ¿no? Que por supuesto que es válida, pero como dice el biólogo, hay muchas necesidades, muchos retos que algunos se vienen pues arrastrando de años pasados porque no se han atendido, como es el caso del medio ambiente. Biólogo, ¿qué tenemos ahí? ¿En qué tenemos que poner atención en este año? Mira, me di a la tarea de checar un poquito las páginas del internet y pues básicamente a nivel, yo creo que a nivel mundial y a nivel nacional y del estado, creo que las escalas varían nada más por los tamaños, pero los problemas casi son los mismos. ¿No? Y dentro de esto, uno de los problemas cruciales que tenemos es el cambio de uso de suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no se ha logrado detener, ¿sí? De una manera dentro del marco normativo las actividades que deforestan para actividades no propias de la forestación como tal, ¿no? El otro punto es la erosión. Todavía no se ha logrado, pues yo no me atrevo a decir a detener la erosión, porque la erosión siempre va a existir en diferentes magnitudes, escalas y espacios. Pero lo que sí yo considero es, por ejemplo, aquí en Tlaxcala tenemos áreas que están erosionadas yo tengo casi 38 años de estar en Tlaxcala, y desde que llegué, esas áreas siguen erosionadas, nada más cuando pasamos por Tlaxco hay un ejemplo, ¿no? Que se ven todas las cárcavas por todas partes. Otro problema que creo que es fundamental es la basura.
La basura todavía en México todavía no logramos No se resuelto. Y aquí es un no compromiso, fíjate. El ciudadano apático y el gobernante, pues, en otro sentido, ¿no? Y yo siento que esto demerita mucho porque ya los estados y los municipios como que ya le aventaron la pelota a la federación. Y yo tengo este problema, ayúdame Federación, y Federación lo hace, que bueno, y si no lo hizo, pues nadie dijo nada, ¿no? Y el otro que yo creo que tiene que ver es el agua. El agua todavía, aún cuando esta administración del gobierno federal y los estados, con bombos y platillos, hicieron augurios para atender esta problemática, creo que ha habido avances, pero no, quiero decirlo muy claro, no los deseados, y tampoco los que se han comprometido las propias autoridades, ¿no? Entonces yo siento que este año para el Estado es un año donde si no hace nada este año, el que viene pues es político y Ya pues fue. ahí ya el presupuesto se va para otra parte, aunque la federación todavía tiene un tiempo más Como que están a más dos largo, ritmos ¿no? diferentes, Es ¿no? correcto, sí. Y Uno salió anda en trote de caballo y el otro como que ya anda en detenerse Más despacito lento, ya, más ¿no? lento. Pero los temas ambientales, biólogo, me queda claro que requieren de inversión, requieren de acciones pues grandes que se coordinan desde el ámbito público, pero a nivel personal podemos contribuir, no dejarle todo al Estado, ¿o sí? Yo creo que no hay que dejarle nada a nadie. Yo creo que aquí cada quien tiene que asumir la parte que le corresponde. Yo siempre he dicho que por eso existe la legislación, existen leyes, reglamentos, normas, y cada ente, la federación, el estado y los municipios tienen su ámbito de competencia. Yo siempre he dicho que muchas veces tratamos de buscar dónde están los problemas cuando ya lo sabemos dónde se encuentran. Ya sabemos qué presupuesto cuenta cada quien, y yo creo que lo que tienen que hacer es una planeación estratégica. Y esa planeación estratégica, yo en esta administración, cuando me invitaron a revisar el Plan Estatal de Desarrollo y participé en algunas cosas, les decía, me parece muy bueno el Plan Estatal de Desarrollo. Lo único malo es que para mí este plan es para 30 años, 25 años, no para un sexenio. Y por lo tanto, aquí la limitante, ¿qué va a ser? Va a ser el recurso, va a ser el dinero, ¿no? Entonces yo creo que nada resuelve haciendo programas muy ambiciosos. Yo creo que lo que sí resuelve es hacer programas Realistas, muy enfocados, priorizando los problemas. Porque si queremos resolver todos los problemas de un jalón, no va a alcanzar ni el tiempo ni el dinero. Claro. Por lo tanto, si tenemos 5 problemas, de esos 5, pues agarremos uno cuando menos. Y luego agarremos el otro, ¿no? Y entonces aquí involucramos a todos, al ciudadano, a las autoridades y los niveles de gobierno que tenga que ver, ¿no? Muy y el bien. punto importante es aplicar la normatividad. Si se aplica de una manera estricta la normatividad, yo les aseguro que en varios ámbitos los problemas no se van a resolver del 100%, pero sí se van a disminuir en un porcentaje muy alto. Muy bien. ¿Y qué tan dispuestos estamos a comprometernos, Gustavo? Pues yo creo que es un asunto, pues sí, personal, familiar, social, comunitario, ¿no? Coincido con el biólogo desde su óptica y me parece que ahí entramos todos. Y en el ámbito de la psicología, de la salud psicológica y mental y familiar, que es lo que es mi área, yo creo que tenemos varias oportunidades. Una es que el año no nos cambia de manera mágica, como se ha venido diciendo, pero sí tenemos 365 oportunidades para que día a día vayamos tratando de mejorar o haciendo acciones para mejorar el 1%, o sea, entonces yo creo que las familias ha habido errores que se han venido traslapando ya desde desde muchos años, y un error que quiero mencionar es que hay papás, hay familias que teniendo hijos que pues tienen ciertas dificultades en la concentración, que no quieren estudiar, que ya perdieron el propósito de la escuela, de los valores en la familia, todavía le siguen dando todo. Entonces yo creo que hay necesidades que esas se tienen que cubrir porque es una responsabilidad, un compromiso de las familias. El tener un hijo pues es una gran responsabilidad, pero cuando un hijo se le da todo sin que lo valore, sin que sin que se lo gane, sin diríamos. que se lo en gane, casa. hablando de permisos y cosas de esas, pues no se le puede dar todo porque se le está enseñando a que la vida es
muy fácil y que no hay que esforzarse. Y es al revés, ¿no? Y es al revés. Y otro error es que teniendo hijos, porque cuando tienen más de 2 hijos habrá algún hijo o hija que le está echando muchas ganas, que se está enfocando en alguna área, ¿no? Y que está destacando, y entonces de repente puede ser el papá, la mamá, que son muy egoístas, si no, ¿yo por qué lo voy a apoyar? ¿Yo por qué le voy a dar ese instrumento? ¿Por qué le voy a comprar mejores tenis? ¿O por qué tengo que darle ese viaje? No, si a mí mis papás no me lo dieron, pues yo tampoco. Y ese es un error, porque si hay un hijo, una hija, insisto, que está echándole ganas, pues habría que apoyarle porque se lo está premiar ganando, el se lo mérito, está demostrando. reconocer el mérito. Reconocerlo, ¿no? Y desde acciones como es que si lleva sus, no sé, sus cubiertos, sus platos, sus trastes, los lleva, por ejemplo, y esa es la regla, no sé, al fregadero, a donde se laven, pues reconocérselo y decir, oye, gracias porque lo llevas, ¿no? O si llegó temprano, si se organiza su cama, en fin, su cuarto, pues habría que reconocerlo. Y un tercer error que me parece que está latente es aquellos papás, mamás que, pues, que quieren obediencia, quieren disciplina, quieren puntualidad y no son congruentes, ¿no? Entonces eso es un error porque, pues imagínate, o sea, yo le pido a mi hijo que no tome y soy un borracho de primera, ¿no? O le pido a mi hijo que sea puntual y soy muy impuntual. O sea, papás, mamás, ser más organizados y más congruentes, ¿no? Y de ahí hablaremos lo que sí puede hacer. Dicen por ahí que el ejemplo arrastra, ¿no? Así es. O predicar con el ejemplo. Y en materia económica, Horacio, ¿qué podemos esperar de 2026, más allá de lo que podamos hacer por nosotros mismos y nuestras finanzas? Bueno, hablar de perspectivas económicas es siempre hablar de algo macro, ¿no? Pero para hablar de algo macro, bueno, pues eso suele incluir ciertas discusiones, pero primero debemos de entender qué es lo que pasó antes para poder saber qué es lo que podríamos esperar para este año. 2025 fue un año en el que el crecimiento fue prácticamente nulo. Se espera, aunque en el primer trimestre tuvimos un crecimiento del PIB, en el segundo otro pequeño, en el tercero se nos cayó, parece que vamos a tener un crecimiento de 0%. Ahora, muchos de estos indicadores, cuando nosotros los analizamos, Dolores, pensamos que son indicadores muy útiles para todas las personas. La verdad es que no todos estos indicadores son útiles para todas las personas, ni todos los utilizamos. Los utilizamos ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, hablar de macro dentro de la economía del país, nosotros normalmente pensamos en sectores como, por ejemplo, el primario, ¿no? El agrícola. Y hablas del crecimiento agrícola y los problemas que tienen. Pero en la realidad nuestro país es más industrial que agrícola. Entonces, cuando tú te pones a pensar esto, bueno, lo que tendrías que hacer es voltear a ver qué es lo que está significando este tipo de datos para el sector productivo, que es, al final de cuentas, el que nos da la mayor empleabilidad en el país, ¿no? Ahora, cuando yo te digo que hubo un crecimiento del 0%, lo que significa es que ni ganamos ni perdimos, que el país se quedó así. Era lo que te iba a decir, por lo menos no decreció. No, pero fíjate que estamos con unos síntomas de recesión, que en realidad no estoy seguro de llamarlo recesión, pero bueno, dicen que, que estamos en un estancamiento desde el segundo trimestre del 2024. ¿No? Entonces, el hecho de que tengamos un 0 no es algo relativamente malo, significa que, como tú atinadamente lo dices, pues ya al menos no perdimos. No perdemos, exactamente. Sin embargo, se espera, de acuerdo a pronósticos, para 2026 un crecimiento del 1%. Y ese crecimiento del 1%, aunque parece una cosa nimia, en realidad es muchísimo, porque entonces significa que ahora empezamos a recuperarnos. Sí, después de lo que bien dices, lo previo, ¿no? Claro, y ahora eso, ¿en qué se traduce hacia nosotros? Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista industrial, por ejemplo, el 0% significa que las empresas estuvieron operando, pero que no invirtieron, no crecieron, no aumentaron sus cadenas productivas, ni mucho menos, sino que simplemente estuvimos. Ajá. Y si nada más estuvimos, significa que el empleo, pues, se vuelve endeble. En cierta forma, el empleo no está tan firme como parece, y de hecho lo vimos en los resultados de noviembre de este año, ¿no? La pérdida de casi 1 millón de empleos durante ese ejercicio. Pero si pasamos al 1%, lo que significa es lo siguiente: significa que el circulante se tiene que reactivar. Si eso es cierto, si se cumplen esas predicciones, porque el Fondo Monetario Internacional también está señalando una cifra similar, si se cumplen esas predicciones, Dolores, lo que significa es que el dinero vuelve a circular y por lo tanto las empresas vuelven a empezar a intentar invertir para crecer un poco más. ¿Y eso en qué se traduce? Y todo lo que implica la el mayor generación de empleo.
¿no? Y en mover desde las materias primas, las manos de obras, todos los gastos que vienen por ahí. Una de las claves de la economía, Dolores, es mover el circulante, y eso significa mover el dinero. El hecho de que tú muevas el dinero lo que hace es que reactiva la economía. No necesariamente hace que crezca, pero sí la reactiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para el 2026? Vamos a empezar con este pequeñito, ¿no? El crecimiento del 1%. Bueno, pues entonces lo que esperamos es que se vayan reacomodando las cosas para efectos de nosotros como personas a pie. Que vayamos empezando nuevamente. Ya los otros indicadores como la inflación, ya llegaremos a eso, pero de entrada es esto. Y yo creo que lo han dicho y lo repiten mucho gobiernos de todos los colores, porque es una realidad. Para que haya inversiones y se genere esta reactivación del mercado interno, del mercado nacional, pues necesitamos de ciertas condicionantes, ¿no? Una de ellas es la seguridad. Sí, el problema que tenemos acá es que este 0% no solamente se ve afectado por los choques externos, ¿no? que México ha sabido sortear, afortunadamente, sino también por los problemas internos que tenemos, que es desde los problemas de seguridad tan graves que estamos atravesando y que está haciendo que algunos empresarios se la estén pensando. Digo, lo acabamos de ver con el asesinato de este tequilero hace unos días. Del líder del grupo Corona, ¿no? Uh-huh. Así es, ¿no? Que la ola de desapariciones, bueno, no sé si decirlo epidemia, porque unos dicen que es epidemia, yo creo que es una crisis de desapariciones forzadas, ¿no? Y todo esto, que de una forma u otra nos pega, y nos pega bastante. La extorsión. Sí, en materia de seguridad me parece que igual que en medio ambiente hay muchísimos pendientes, solo que en medio ambiente lo siempre que pasa es que nos complementamos. Lado, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de medio ambiente, pues hay un montón de corrupción y por eso ocurren esas deforestaciones tan brutales que tenemos, ¿no? O sea, lo que está sucediendo con el agua. Entonces yo creo que es importante que se vaya viendo todo. Por eso la iniciativa se debe de ver de una forma macro. Así es. Y doctor Wilfrido, pues cuéntenos, desde la academia, ustedes también focalizan, como decía el biólogo Roberto, problemas. Claro. ¿En qué deberían las autoridades aprovechar estos estudios, estos trabajos que se hacen desde la academia para poner manos a la obra en este 2026? Pues principalmente lo que les sirve a los tomadores de decisiones, pues es para eso precisamente, ¿no? Para abordar los problemas, ¿no? Yo creo que en este caso de la problemática que hablan los compañeros de la mesa, tendríamos que remitirnos un poco más, ¿no? Es más complejo el asunto, ¿no? Es algo que odian a veces de nosotros los académicos, ¿no? Que complejizamos los problemas, ¿no? Y tiene que ver con un problema que está relacionado incluso con esto que acaba de pasar en Venezuela, y tiene que ver con el extractivismo, ¿sí? O sea, todo es un asunto de recursos, y sobre todo de recursos naturales, ¿sí? ¿Quién los posee? ¿Quién los tiene? ¿Vale? Cuando estudié economía me acuerdo que me gustó mucho un capítulo del Capital que se llama así, la acumulación originaria del capital, ¿sí? Y en ese texto Marx plantea de que pues hay algo así como que un relato en el cual nos hablan de un pecado original de aquellos que no tienen recursos, sean personas o sean países. Y se dice que no tienen recursos, ¿por qué? Porque sus ancestros o nuestros ancestros se dedicaban a la pachanga, se dedicaban al perreo cavernícola, sí, se dedicaban a las fiestas, mientras que había otro grupo de individuos que se dedicaban a trabajar, que se dedicaban a ahorrar y todo eso. Y ese es el relato que nos venden, y con eso justifican, ¿sí? ¿Por qué unos deben tener recursos y por qué otros no? Porque unos se sienten dueños de los recursos y por qué otros debemos estar más bien como que obligados a cederles nuestros recursos, ¿estamos? Y entonces decía, bueno, y dejan de lado otros aspectos como el esclavismo, los asesinatos, el despojo y otras formas que realmente se fueron haciendo para concentrar esas riquezas. Estamos hablando de la acumulación originaria, no del capital ya reproduciéndose y reproduciéndose. Estamos hablando de la acumulación originaria, ¿sí? Y termina diciendo, seguramente fue de distintas maneras menos idílico, ¿no? Menos de esa manera como nos los pintan, ¿no? Por ahí quienes han visto la película o han leído el libro del Padrino, ¿sí? No sé si recuerden cómo empieza, ¿no? Diciendo, detrás de cada gran fortuna hay un crimen, ¿no?
¿Y a qué me refiero con esto? Que entonces esto se traslapa al asunto de las naciones, ¿sí? ¿Quiénes tienen recursos y cómo nos ve, en este caso, un país como Estados Unidos, ¿sí? Y que cree tener derecho sobre los recursos de los demás países. Eso es de fondo, ¿sí? Lo demás es un relato, ¿sí? Yo creo que tan malo es Trump como Maduro, ¿sí? Pero aquí hay algo más de fondo, y de fondo es que los Estados Unidos, como un país ya con ese perfil de un país imperialista, como lo decía Lenin, ¿no? Como en la fase superior del capitalismo, el imperialismo, ¿sí? Pues lo que quiere son los recursos de distintos países, ¿no? Y ya lo dijo en la mañana, me parece que escuchaba yo, o lo estaba viendo, ¿no? Van por Groenlandia, ¿sí? Ajá. ¿No? Y el problema le importa poco quiénes sean, ¿sí? No. Y en ese sentido, ¿sí? Dicen por ahí, decía un pensador, en nuestro actuar cotidiano debemos de combinar el optimismo de la voluntad, pero también el pesimismo de la inteligencia, ¿sí? Oiga, doctor, y en este escenario donde se privilegia pues los recursos naturales o el control que pudiera, el control de estos recursos para los beneficios económicos posteriores, entonces los derechos humanos de las personas, ¿dónde quedan? Eso no existe para quien tiene el poder, ¿no? Para quien tiene el poder, para alguien como Trump no existen argumentos, no existe negociación, existe la imposición, ¿sí? Entonces, en este caso, seamos claros, ellos van a hacer lo que quieran, ¿eh? Hay un asunto aquí yéndonos a... ¿Ve riesgo en el caso de la vecindad con Estados Unidos? Claro que existe el riesgo, siempre ha existido el riesgo, ¿no? Ellos siempre han querido nuestros recursos. El problema aquí es que siempre los han obtenido con anteriores gobiernos sin problema, ¿no? Ya está el asunto de la minería, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestro territorio les pertenece a empresas extranjeras, ¿no? Pues hay una serie de problemas. El agua también, ¿no? El fracking, el agua, o sea, todo, pues, ¿no? Se les entrega, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de que, ¿cómo les diré? De quedar bien con ellos, ¿no? De quedar bien con ellos. No ha habido una defensa real de los recursos, ¿Cree ¿no? que es el momento de un cambio? De tener una postura clara, ¿no? De tener una postura clara, sobre todo. ¿Se logrará? Gobierno, ¿no? Sí, yo creo que el manejo de parte de la presidenta es el adecuado. No me imagino un manejo mejor, la verdad, ¿no? A veces de la academia hablamos y decimos muchas cosas o criticamos, pero lo decía muy bien un profesor de un curso que hace poco tomé, decía, sí, pero si a mí me pusieran ahí, les aseguro que haría lo mismo, ¿no? Porque de repente es complicado, eso también hay que entenderlo, es complicado estar al frente de un país, al frente de un estado. No puede ser beligerante. Al frente de una presidencia municipal, ¿no? Yo he trabajado con presidentes municipales en donde, híjole, pues unas broncotas, para hacer una obra, vaya, ¿no? Implica una serie de problemas muy graves, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, no sé si tenga tiempo, pero con un aspecto. Sí, el extractivismo, ¿quién lo lleva a cabo? Las grandes corporaciones apoyados por países centrales o del norte, como se les dice, como Estados Unidos, pero también hay otro aspecto que se conoce como neoextractivismo. ¿Le parece si ¿Sí? de eso nos comenta al regresar de la pausa? Porque Con todo ya gusto. estamos sobre el tiempo. Por favor, le invitamos para que participe con nosotros 241-114-98-21 y nos diga cómo le pinta el 2026 y cuál cree que sea el sector, el área o que deba tener mayor atención de parte suya, de manera personal. Y por qué no, pues visualizar lo que nuestros gobiernos a distintos niveles están haciendo, proyectan hacer o deberían hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Punto de opinión. Punto de opinión. Estamos de regreso al primer programa de Punto de Opinión. ¿Cómo le pinta el 2026? ¿Qué esperamos de este año? Nuestros invitados están pues aportando desde distintas disciplinas, que es en lo que tendríamos que fijar pues el foco. Hay que decirlo, no son las únicas disciplinas: economía, medio ambiente, política, salud emocional, no son las únicas. Consideramos que son importantes y esperamos pues tener en claro al concluir este programa pues algunos puntos en los que debamos enfocarnos, pero retomamos su participación. Doctor Wilfrido, por favor, nos está hablando de un nuevo concepto. Sí, más bien son tres,
Esto que se conoce, de los que ya les venía hablando, del extractivismo principalmente practicado por grandes empresas, con el apoyo de gobiernos, ¿sí? Y lo que se conoce como el neoextractivismo, ¿sí? ¿Y qué es esto del neoextractivismo? Principalmente se le denomina aquel extractivismo que se realiza, pero desde el gobierno, ¿sí? Y con otros fines, ¿estamos? Entonces, hay gobiernos de izquierda, antineoliberales, que cuando sus presidentes fueron candidatos, pues criticaban incluso todo este aspecto del extractivismo. México es uno de los casos, ¿sí? Pero pues cuando llegas al poder, tú te das cuenta que no puedes seguir funcionando el país sin seguir extrayendo petróleo, sin seguir extrayendo gas, sin seguir utilizando los recursos naturales. Es necesario, sí, pero ¿bajo qué enfoque ahora los vas a utilizar, los vas a explotar? ¿Sí? Bajo un enfoque más sustentable, bajo un enfoque más de beneficio para la población, para financiar programas de bienestar. Ese es el asunto, ¿sí? El problema con Salvador Allende, cuando hacen el golpe de Estado, es ese, ¿sí? O sea, a ver, no, pero eso no lo puedes aprovechar para beneficio de la población de Chile, porque eso es de las empresas, y es lo que hoy dice Trump del petróleo de Venezuela. Ese es nuestro petróleo, ¿sí? Venezuela tampoco lo puedes utilizar para beneficio de tu población, eso es para beneficio de nosotros, ¿sí? Y lo mismo, y ese es el problema que subyace con México. O sea, tenemos muchos recursos, ¿sí? Pero no, obviamente, pues ellos lo están viendo el litio, están viendo nuestro petróleo, están viendo nuestros bosques, están viendo nuestra agua, el problema que tenemos con ellos y todo eso, ¿sí? Ese es el asunto. ¿Qué futuro ve en esta relación México-Estados Unidos a propósito de los recursos naturales que posee nuestro país? Yo lo que veo es que, pues obviamente, Trump y los Estados Unidos van a seguir empujando y orillando y presionando, ¿sí? Todo este asunto de lo del narcotráfico, que sí existe, también no podemos hacernos de la vista gorda, ¿sí? En nuestro país, y lo vivimos a diario. Hace rato decía, ¿no? La extorsión, conocemos a empresarios que no denuncian, pero pues que están padeciendo, conocemos de la inseguridad y cosas de ese tipo, sí, pero es un problema que se tiene que resolver internamente, ¿sí? Que se tiene que resolver en el ejercicio de nuestra soberanía. No que los Estados Unidos empiecen a meter las manos, porque empezamos a perder soberanía. ¿Se logrará mantener esta soberanía, esta autonomía? Hay que resistir, ¿no? Y yo confío mucho en que, yo siempre he dicho que las cosas, no podemos como que predecir, como que dar cosas por hechas, todo está rodeado de circunstancias, de contextos, ¿no? De contingencias. Esperemos que pase algo por ahí que realmente pues cambie la situación que actualmente viene prevaleciendo, esta tendencia, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Biólogo, ¿es un panorama adverso, negativo, o podemos aprovechar, sacar lo bueno y sacar la casta? Mira, el punto está, si los recursos se los apropia un gobierno extranjero, estoy hablando de manera general, sin nada en particular, el gobierno extranjero le importa un comino la situación que deje en torno a pasivos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene industrias mineras, pues, lo que le interesa es traer oro y plata, no la afectación que deja el ambiente por contaminación, por deterioro al ecosistema, remoción de vegetación, etcétera, etcétera. Y todo esto va generando un esquema que le llaman pasivos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno extranjero que llega, invade un país y explota los recursos, te lo deja en una situación deplorable. Y ese gobierno, cuando ya no tiene recursos que explotar, y los deja, como comentabas, ¿no? De que no tienen la riqueza, y ya me deja de interesar, ¿sí? Lo abandono y me voy. ¿Y quién tienen que restituir o restaurar ese ecosistema afectado? Pues son las autoridades locales. Y aquí en nuestro país, desde que se inicia la cuestión neoliberal, ha habido ese esquema, ¿sí? El sector minero, contaminación de ríos, etcétera, etcétera. Y se dice que el pasivo ambiental que tenemos nosotros arrastrando por más de 70 años, ¿sí? Equivale unas 6, 7 veces el equivalente a la deuda que tiene México hacia afuera, ¿sí? Por eso es de que muchas veces vemos áreas que están afectadas, y que yo digo, bueno, pues sí, el tamaño es grande, pero ¿por qué no empezamos como el pastel? No nos lo comemos de un jalón. Agarremos rebanaditas
y vayamos atendiéndolo, ¿no? Entonces yo veo esta situación bajo esa perspectiva lamentable. ¿Y por qué lo digo? El Trump de por sí no es de mi agrado ese señor, nunca me ha caído y ahora con todas estas cosas que está haciendo a mí me preocupa. Donde él, por ejemplo, antes de Estados Unidos estaba inmerso en varios programas a nivel internacional, cambio climático, etcétera, etcétera. Y ahora pues él entra y dice, pues yo no estoy aquí porque no me conviene, cuando antes Estados Unidos criticaba a todo el mundo, ¿no? Y curiosamente China, que era la que más contaminaba, ahorita China ha reducido de una manera muy importante su emisión de contaminantes. Estados Unidos no, ¿sí? ¿No? Y aquí en México, fíjate lo curioso, dentro de la calidad del aire, hay gente que dice, no, es que ya dejemos de sacar petróleo, no, es que ya el petróleo no es el futuro. Pues discúlpenme, pero si Estados Unidos, que es un país en desarrollo y no le está apostando a la energía limpia y le está valiendo gorro todo esto, pues quiere decir que el petróleo todavía tiene un futuro todavía de existir, al grado que yo nunca pensé que hubiera haber guerras o luchas por el petróleo. Pero así como que el petróleo no me interesa y tengo otras cuestiones alternativas, cuando eso no es cierto. Sí, y es la pugna y es la maldición de los países que tienen petróleo. Nosotros pues ya no tenemos tanto, pero hay otros que tienen mucho más. Pero hay otros recursos. Hay otros recursos, sí. Entonces, aquí el punto interesante es de que muchas veces no se necesita invadir un país para hacer que ceda. Hay otros mecanismos, ¿no? Y en este caso, los famosos aranceles de este señor, las amenazas por acá, las amenazas por allá, y al final esto pues empieza a quebrar. Otra manera de ejercer. Otra manera de ejercerlo, ¿no? Lo que sí el punto es que yo no estoy de acuerdo que hay países que son de Dios y que el mundo le pertenece a un país, ¿no? O sea, eso es lo más absurdo que puede ser. Es como si yo dijera, pues yo soy el elegido de Dios y me vale lo que ustedes opinen, es mi punto de vista. Bueno, se respeta, ¿no? Claro. Pero a mí sí me preocupa no solo qué nos vaya a pasar a nosotros, sino qué va a pasar en el resto del mundo, ¿no? Donde esto pues puede ser que un nuevo orden mundial. Exactamente, y yo creo que es lo que hace falta. Ya a las alturas de esto, pues ya es un año donde los gobiernos del mundo han tenido una situación muy pasiva. No ha habido un acto muy radical y diga, pues sabes qué, mi chavo, hasta aquí llegaste y de aquí no te pasas, ¿no? Entonces yo espero, y a eso le apuesto, a que se pueda dar. Y yo creo que Estados Unidos es arbitrario, pero dentro de la arbitrariedad existe la cordura de otros, ¿no? Y dicen que el valiente vive hasta que el cobarde lo permite, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que surgir algo, alguien, ¿no? Tiene que poner pero sí, orden. Nosotros podemos ser perdedores en muchos aspectos, ¿sí? ¿Qué opinamos de este lado, Gustavo? Híjole, yo creo que, bueno, no puede uno dejar de opinar al respecto, ¿no? A mí me parece que el gobierno de Estados Unidos, pues, está jugando una carta de doble filo, y que si se atreve a hacer algo con México, que ya amenazó, se va a estar poniendo una carta de defunción al imperio, por muchas razones. O sea, México no es igual o sea, tenemos hermanos latinoamericanos, lo que está pasando en Venezuela pues va a afectar globalmente, económicamente, porque es una realidad. O sea, todo eso que hicieron el día 3, pues tiene un costo, y un costo muy alto, y las empresas que se están haciendo millonarias a través de la guerra, pues lo va a pagar la población, nos guste o no nos guste. O sea, no es de a gratis, pues. Pero ya amenazó a México, y yo sí creo que tengo mis reservas, porque con México, si bien es cierto, tenemos una presidenta que está defendiendo los intereses del país, de los ciudadanos, en fin, de la soberanía del país. Creo que sí la tiene que pensar Estados Unidos, sobre todo el gobierno, y en concreto porque somos frontera, ¿no? Tenemos una frontera que compartimos, no hay un océano de por medio a distancia como Venezuela, tenemos más de cerca de 40 millones de personas que tienen un origen mexicano, existen más de 40,000 empresas que dependen de la economía de México en Estados Unidos. Sí, porque son circunstancias diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Hay que pensarlo, porque con México es otro boleto, pero bueno, ojalá, porque bien dice el contador, no podemos futurizarlo. Los analistas internacionales, pues es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan
dialogar, lo puedan conversar y pues declinen en esas políticas que pues estamos viendo históricamente como un país poderoso militarmente está muriendo lentamente. Están desesperadísimos, pero eso puede ser una doble situación. Y bueno, regresando a la psicología, okay. si me lo permites, yo creo que el reto de las familias en Tlaxcala, en México, bueno, en el mundo es combatir el estrés. El estrés es algo muy, bueno, hay estrés positivo o sano, un estrés enfermizo. Quien esté en un estrés enfermizo, que prácticamente todo mundo, tenemos que combatirlo pues con ejercicio, en fin. Punto número 1, me parece que hay que seguir cuidando la alimentación, comer cosas de luz, alimentos pues del campo, frescos, por supuesto balanceados, y bueno, eso ya depende de cada familia. También habría que cuidar la salud, no solo en la alimentación, sino desde hacer ejercicio, tener reuniones en familia, asambleas familiares, que yo le llamo consejos, para pues determinar que a ciertas horas se puede usar en los celulares, estar jugando digitalmente. Establecer reglas, ¿no? Establecer reglas para que puedan convivir, platicar, salir a jugar, ir a las canchas, a los parques deportivos, a nuestras zonas naturales, pero no a contaminar, sino a caminar e incluso recoger basura, limpieza, en fin. Otro reto es la educación, seguirle apostando a superarnos. Estamos en una era digital y material, entonces pues no podemos tapar el sol con un dedo, entonces tenemos que seguirnos actualizando en aplicaciones, aprender a utilizar el internet, la inteligencia artificial, en fin, para hacer mejoras tanto en lo individual, en lo familiar y socialmente, y a favor de la comunidad, del mundo, del planeta, ¿no? Muy bien. Horacio, ¿ves con preocupación lo que sucede a nivel internacional? ¿Qué repercusiones podríamos tener nosotros en términos económicos? Sí, y bueno, sí y no. Digo, es muy grave lo que está sucediendo, pero yo preferiría no victimizar el asunto, no aún, porque en determinado momento, como decía el doctor, es que es complejo, pues sí, pero en realidad nosotros lo que buscamos es otra cosa. Necesitamos encontrar qué es lo que vamos a hacer nosotros, personas a pie, ¿no? O sea, podemos decirlo, pero ¿qué vamos a hacer? Hace unos minutos yo decía, 2025 fue un año plano para la economía. En realidad fue plano. Y 2026 estamos esperando algo. Pero sí vienen retos familiares para nosotros. La primera de ellas es que si nosotros estamos esperando un año en el que no va a haber un auge, sino vamos a empezar a recuperarnos, eso no significa que podemos echar todo al aire, ¿no? O sea, sí tenemos que tener cuidado con nuestros recursos económicos dentro de las familias. La inflación, no se espera una inflación tan alta. Creo que la están proyectando en 3.8%, si mal no recuerdo, ¿no? No se espera tan alta, pero pues está la subyacente y esa nunca le hacemos caso, ¿no? Y es algo que deberíamos estar verificando. La subyacente, de repente, ¿no? La subyacente es la que emite los productos de la canasta más esenciales, ¿no? Y es donde vemos más los golpes. No estamos esperando que incrementen los impuestos. Los impuestos no son generalizados. Sí hubo un incremento, especialmente, por ejemplo, en algunos productos por el IEPS y estas ondas, pero bueno, no va a haber unos impuestos generalizados. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que en realidad estamos buscando una estabilidad, ¿no? Sí hay retos, estamos hablando de un peso que para muchos expertos está sobrevalorado, estamos hablando de un superpeso que tenemos en este año, pero en realidad creemos que está sobrevalorado, debería estar alrededor del 20.5, sobre todo por las diferentes tasas de interés entre México y Estados Unidos, ¿no? Que hay una diferencia notable. Ahora, para volver al asunto de lo que están comentando acá, con respecto a Estados Unidos, si nosotros analizamos la economía de Estados Unidos, en estos momentos está en una cuerdita, ¿no? Si lo viéramos en términos estadísticos, ya se salió de la media, ¿no? Está en las colitas de la distribución. ¿Eso qué significa? Pues que en realidad la economía de Estados Unidos sí tiene problemas, sí se está enfrentando a disyuntivas, y esto que están haciendo pues también evidentemente tiene un trasfondo económico, pero muchas de nuestras industrias dependen precisamente de las exportaciones, ¿no? Y mucha de nuestra economía depende de la forma en la que nosotros estamos manejando el dinero al exterior.
Entonces, sí hay que tener cuidado. Sí, claro que hay que tener cuidado. O sea, que está horrible la situación, está horrible. Que lo que pasó es reprobable, lo es, ¿no? Pero yo creo que nosotros, como bien decía el doctor, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que empezar a pensar por nosotros qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Puedes dilucidar y puedes argumentar y puedes decir, es que acá hay todo esto. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bien, pues tenemos prácticamente 6 minutos de programa. Les pido que hagan un esfuerzo. Nos den un sesgo, una luz de cuestiones positivas que pueden venir para este año. Doctor, comenzamos con usted. Sí, yo creo que haciendo referencia a un pensador cuando hablaba de que el viejo régimen no acaba de morir, ¿no? Ni el nuevo acaba de nacer, ¿no? Todo pinta eso. Lo que está haciendo Trump, igual cuando revisamos la historia, Estados Unidos no es la primera gran potencia, lo fue Egipto, lo fue Roma, lo fue Inglaterra, ¿no? En su momento, y cuando estos regímenes caducaron o se fueron hacia abajo, ¿sí? Cayeron en procesos como los que está viviendo Estados Unidos. El problema es que son los más peligrosos, ¿no? Es así como cuando dan los coletazos, ¿no? Y recurren a este tipo de acciones. Lo preocupante aquí es la acción, no es Maduro, no es estar con Trump ni nada de eso, no, apoyar. No, es la acción que hace a un lado el derecho internacional, ¿sí? Que dice, aquí el derecho no existe, aquí el poder lo tengo yo y lo ejerzo, ¿sí? Y lo preocupante es que se pueda empezar a ver eso como algo que predomine, ¿sí? Que siente precedentes. Sí, pues el que tenga poder, ¿qué cosa vas a estar esperando, respetando el derecho, ¿no? Yo creo que siempre vamos a tener que enaltecer y tratar de rescatar lo que es el contrato social, ¿no? Lo que es la prevalencia del derecho, tanto a nivel internacional como en nuestro país, ¿no? Si no nos regimos por el derecho, estamos perdidos en esa parte, ¿no? Y de ahí entonces aterrizamos a un asunto, ¿qué hacer? Yo creo que en momentos de incertidumbre como estos es apegar nuestra vida cotidiana al derecho lo más que se pueda, ¿no? Ajustarnos a las normas en todos los niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea en nuestra interacción con los demás como en nuestras familias. Perfecto. Biólogo, algo positivo que podamos hacer. Pues mire, yo generalmente trato de siempre andar en positivo, aunque a veces las circunstancias hacen que se baje un poco el positivismo, pero tampoco llegamos a rebasar hacia el punto negativo, ¿no? Yo creo que como país, como ciudadanos, hay algo que nos identifica, que cuando hace falta somos unidos, ¿sí? Yo creo que en estos tiempos, y yo critico mucho a políticos, pseudopolíticos, políticos que no aman al país, políticos que velan por sus intereses, ¿no? Y estos políticos, desgraciadamente, y medios también, tratan de profanar la verdad y tratan de meter cosas que no son, ¿sí? Y lamentablemente hay gente que lo sigue y esto genera una situación de choque o de confrontación, incluso hasta entre los propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que dejar ya ese tipo de cosas. Tenemos que pasar a otra etapa. Y como decía, el doctor Wilfrido, todavía no muere un sistema, pero todavía no nace el otro. ¿Y eso por qué no nace uno y no muere el otro? Porque precisamente obedece a este tipo de situación. Yo creo que ya dejemos a un lado todas diferencias y empecemos a que este nuevo esquema, que si apuesta a buenos resultados, o es lo mejor que tenemos ahorita, o es lo mejor que nos pasó, o es de la mejor manera en que se están haciendo las cosas, pues apostémosle a eso. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra. No tenemos de otra. Y si un pueblo se une y un pueblo lucha por la parte del patriotismo, creo que eso fortalece, no debilita. Y ojalá que el ciudadano entienda y que el propósito de este año pues es ser más mexicano. Y ahora sí, disculpen, pues tengo que cerrar y hacer más por el ambiente, ¿no? Claro que sí. Gustavo. Sí, yo creo que hay que ser más optimistas como lo eran nuestras abuelas, nuestros abuelos, o sea, al mal tiempo buena cara. Creo que tenemos que seguir en la unidad, en el trabajo, en el bienestar, en todas sus áreas,
Me parece que sí es una gran compromiso y responsabilidad de cada persona, cada adulto, cada familia, pues poner cartas en el asunto e ir trabajando con sus gobiernos y ir manifestando lo que esté bien, lo que no esté bien, para bien de todos, ¿no? Entonces, hoy por ti, mañana por los demás. Y finalmente, pues tener cuidado, porque hay algunas televisoras, lo tengo que decir, que están enfermando a las personas, a los ciudadanos, y es muy, pero muy peligroso desde la salud mental. Urge que regulen esa parte, porque están haciendo mucha propaganda a favor de un señor, y eso pues es su derecho, pero la salud mental, con eso no se juega. Si estamos mal del cuerpo, bueno, pues habría que atenderlo, pero si estamos mal de la cabeza, eso es algo muy riesgoso y peligroso, porque pues esto va en cadena. Entonces, pues sí. Cuidar de qué nos alimentamos de también, qué nos ¿no? alimentamos, qué vemos, qué escuchamos, y lo que no aporte, mejor hay que cerrarlo y apagarlo. Así de sencillo. Horacio. Algo positivo. Algo positivo, por favor. Bien, 2025 fue un crecimiento plano. 2026 esperamos que sea un poco mejor. Como es un poco mejor, bueno, pues entonces estamos esperando que las empresas, los empresarios, pues ahora vean que hay otras formas de seguir expandiéndose, ¿no? Vamos a redefinir expectativas, se va a planear, y con eso vamos a empezar a notar una breve, no espectacular, pero sí una mejoría con respecto a 2025 en términos económicos. Y que como sucede, ¿no? Que cuando se van ajustando, que estos ajustes de perspectivas de crecimiento, de expectativas de crecimiento, pues se ajusten hacia arriba. Es lo que esperamos, previstos, ¿no? Es lo que esperamos que pase. O sea, realmente no va a ser espectacular, mínimo, sí. No va a ser algo así como que wow, ya entramos a una mega economía, porque tampoco, ¿no? Hay muchas condiciones que juegan en contra, desde el fanatismo político hasta la inacción, ¿no? Sí. Pero va a ser mejor. Es algo positivo. Confiemos y trabajemos para lograrlo, sobre todo eso. Yo creo que el comentario, el uno cuenta y mucho, porque hay ya una distancia que nos separa del cero, ¿no? Así Entonces es. Yo siento que todo inicio es bueno, y si esto pinta para el 2026 que es bueno, pues esperemos que a futuro pues esto vaya hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Sí, hagamos lo que nos toca o lo que podamos hacer desde nuestra trinchera personal para contribuir y mantener cuestiones que sí nos definen como mexicanos, como lo decía el biólogo Roberto, acerca de la solidaridad, de cuidar nuestra salud mental, de sí ser partícipes, ¿no? De hacer ciudadanía en el ámbito que nos toca, y pues ser parte de las decisiones que a veces los gobiernos toman, pues expresarnos y participar. Hemos salido de peores. Exactamente. Mucho ánimo. Entonces, pues que sea un buen año para todos nuestros radioescuchas, para todo nuestro público, para ustedes, por supuesto, y vamos por un año más de Punto de Opinión. Y que vayan a terapia, porque sí la recomiendo. Que se atiendan lo que tengan que atender, escuchados. Que nos atendamos lo que tengamos que atender, ¿no? Les agradezco mucho su participación, y pues a usted que nos sintoniza, buen inicio de semana. Quédese en la grata compañía de mi compañera Norma Angélica Pérez. Yo soy Dolores Mercado. Hasta la próxima. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no representan la línea editorial de esta emisora. Punto de Opinión es una producción de FM Centro.